La noche de hoy, yo tengo el gusto de poderles compartir un tema muy especial que a mí me ayudó mucho en mi vida. Y el tema es, ¿qué son las maldiciones? ¿Cómo se manifiestan y cómo se quebrantan? Quiero contarles que yo acepté al Señor en el año 85. Me casé en el año 95 y yo nunca me había percatado, hermanos, que a mí de soltero el dinero no me alcanzaba. Yo recuerdo que había tenido buenos trabajos, recuerdo que no ganaba mal para mi nivel socioeconómico, creo que era un sueldo promedio, pero hermanos que ganaban tal vez un poco menos que yo, ellos tenían vehículo. Yo me recuerdo que todo el tiempo de mi soltería me movilicé en bus y nunca lo había entendido, no, de verdad que no le había puesto atención. Nos casamos con Flori y nos casamos de una manera muy especial. El Señor lo confirmó, oramos. Yo estoy en consejería con el pastor Carlos. Y a pesar de todo eso, hermanos, nos casamos con mucha escasez, pasamos muchas penas económicas. Creo que como a los 4 meses de habernos casado, estuvimos esperando a Elizabeth y al poco tiempo estuvimos esperando a Marcos. Ellos se llevan poquito tiempo porque Marcos fue prematuro, se adelantó, nació en el sexto mes y hubo muchas complicaciones. La otra vez les conté un poco, mi esposa en el cuarto mes de embarazo de Marcos, que es el segundo, hijo de nosotros, se le rompió la membrana, terminamos en un hospital bastante caro, no era el que nosotros estábamos pensando pagar, pero fue el que nos tuvieron que recomendar para poder tener esperanza de que Marcos iba a poder vivir. Yo recuerdo muy bien que cuando hablé con el doctor, qué cosa más interesante, porque en ese trabajo no me pagaban el seguro social. Primer trabajo que no me pagaban el seguro social, así es que yo ni tenía seguro social, ni tenía seguro médico, y terminé en el tercer hospital más caro de Guatemala. Me recuerdo que la intervención de Marcos por 8 días me dijeron que podía costar $4,000 por 8 días que él estuviera en el hospital, incluyendo el parto, el parto, el alumbramiento, y por 8 días iba a costar $4,000. Y les voy a decir que mi hijo no estuvo 8 días, mi hijo estuvo 38 días en ese hospital. Entonces ustedes podrán imaginarse, la cuenta era grandísima. Así es que yo tuve que pedir préstamo de bancos para poder pagar. Nos tardamos años en pagar las deudas porque era muy difícil y estuvimos pasando por situaciones bien complicadas con Flori. Tuvimos que dejar el apartamento que rentábamos cuando recién nos casamos y gracias a Dios por la vida de mis suegros, mis suegros nos recibieron en casa. Vivimos en la misma habitación donde Flori fue soltera. Ahí teníamos la cama semi-matrimonial, porque cuando nos casamos yo tenía una cama imperial, mi esposa tenía una semi-matrimonial, ni siquiera matrimonial. Y, y en esa cama semi-matrimonial me recuerdo que dormíamos mi esposa, mi hija, mi hijo recién nacido y yo. Literalmente, hermanos, 4 personas en una semi-matrimonial. Yo recuerdo mucho, hermanos, cómo y hubo ocasiones en las que tenía que dormir pues de lado y tal vez a usted les va a dar risa, pero es la verdad. Yo tenía que apoyar mi codo en la mesita de noche, hermanos, para no caerme, porque éramos muchos en una camita pequeña. Y, y así pasamos mucho tiempo. Yo me recuerdo que perdón, y de las penas que pasábamos, hermanos, era que, por ejemplo, en Navidad, que uno recibe aquí un sobresueldo, mi esposa me hacía prometerle que yo no le iba a comprar nada a ella, no le iba a comprar nada a los niños, porque todo el dinero que recibíamos era para pagar deudas, para pagar deudas y para pagar deudas. Así es que no nos quedaba nada de dinero. A los cumpleaños, hermanos, yo la verdad que no podía ir a los cumpleaños, muchos cumpleaños del pastor, yo no fui a los cumpleaños de hermanos, yo no iba porque no tenía dinero para comprar un regalo y me sentía mal ir sin regalo, así es que yo no iba a los cumpleaños. Pasamos muchísimas penas económicas, pero muchísimas penas económicas. Recuerdo que a mi hijo yo le tenía que haber hecho terapias desde chiquito, pero se las pude hacer por la misma razón, ya hasta más grande, entrado en añitos, yo le pude hacer las terapias que él necesita hasta el día de hoy. Entonces, eso fue bastante complicado, hermanos. Y yo me recuerdo que un tiempo que orando yo le preguntaba, Señor, ¿qué pasa?
porque nosotros por la misericordia del Señor, no porque seamos algo especial, por la misericordia del Señor, habíamos podido cumplirle al Señor con los diezmos, habíamos podido cumplirle al Señor con las ofrendas. Pues miren, es un principio que yo aprendí desde hace mucho tiempo y yo decía, con lo que yo tengo para dar de diezmo, yo no salgo de mis deudas. Así es que si yo me lo quedo, en primer lugar le robo al Señor y en segundo lugar no salgo de los problemas y me meto en un problema mayor porque le estoy debiendo al Señor. Yo prefería en esa época deberle a Carlos Slim de la telefonía que deberle al Señor, o prefería deberle a la empresa eléctrica que deberle al Señor. Así es que, por la misericordia de Dios, con los diezmos y las ofrendas, habíamos sido fieles con mi esposa. Entonces mi pregunta era, Señor, ¿aquí qué pasa? ¿Qué es esto, Señor? Que nosotros no salimos de una deuda y estamos en otra deuda. Y bueno, nos vino una gran deuda y no fue por un viaje al extranjero, no fue por un carro de agencia, no fue por una casa, fue para pagar el nacimiento de mi hijo. Eso fue bastante complicado, hermanos. Y yo me recuerdo que hubo una Navidad pues en la iglesia, gracias a Dios, los servidores usamos camisa blanca. Yo me recuerdo que ese 24 todavía fui a ver vitrinas, viéndome si me animaba a comprarle algo a mi esposa. Pues decía con tarjeta de crédito porque no tengo dinero ahora, pero ella me había hecho prometerle que no. Yo solo tenía una corbatita, hermanos, una camisa blanca para la iglesia y mi corbatita. Y decía, por lo menos la corbata que me cambie. Y recuerdo bien, hermanos, que yo vi una corbata de 15 quetzales, que eso tendría que ser como $2. Y créame, yo no tenía $2 para comprar una corbata en Navidad, no tenía para comprar una corbata. Así es que no la compré y esas eran las calamidades económicas que nosotros pasábamos, hermanos. Así es que yo me recuerdo que ya cuando la necesidad nos apretó y cuando yo hacía mis números, mi deuda no es que vaya a salir en un año, 2 años, 6 años, porque era como una bola de nieve que cada mes se hacía más grande, porque yo le debía al banco, a los dos bancos, los préstamos, debía de la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito solo pagaba el mínimo, pero el mes siguiente me subía un poquito más y sin usarla, sin consumir, porque me hacían los cargos de servicio del mes. Así es que era una cosa bastante complicada, hermanos. Les cuento esto para darme a entender. Yo me recuerdo que oraba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿en qué te estoy fallando, Señor? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? Y orando, hermanos, a mí se me venía a la mente algo que me decía, maldición de pobreza, maldición de pobreza, maldición de pobreza. Estamos hablando que eso hace como 23 años, hermanos, que es la edad de mi hijo. Así es que yo me recuerdo que maldición de pobreza, pues ese término yo nunca lo había escuchado. Yo no conocía ese concepto y oraba y decía, Señor, ¿y esto qué es? Pues como no me llegaba el entendimiento, yo no sabía a qué se refería a eso. Recuerdo que fui a la iglesia, pedí consejería, le conté a la persona que me estaba aconsejando, le conté toda mi situación, más o menos lo que les conté a ustedes, tal vez un poquito más detallado. Y yo recuerdo que le dije, mire, cuando oro se me viene algo que me dice maldición de pobreza. Y el consejero me dijo, Eric, eso no existe, me dijo. Tengo que hacer un paréntesis. Pues no todos sabemos de todo, ¿verdad, hermanos? Entonces no lo estoy juzgando ni lo estoy criticando. Entiendo ahora que él en ese momento no tenía ese entendimiento. Me dijo, no, maldición de pobreza no existe, me dijo. Tú lo que necesitas es otro trabajo. Yo le digo al consejero, pero mire, yo ya tengo otro trabajo. El trabajo que tenía cuando nació mi hijo eran 3,000 quetzales, eso sería como $400. Y ahora de 3,000 quetzales ya gano 5,000 quetzales. Y le prometo, le dije, que ni ganando el doble yo logro salir de mi deuda. Yo ya hice mis números y ni ganando el doble de lo que tengo ahora, yo puedo salir de las deudas. Pero total que me dijo que no. Me dijo, eso no existe. Bueno, me recuerdo que yo me fui para mi casa, me fui un poco cargado. eh, tra- Quería encontrar una solución y en ese aspecto yo no la encontré. Así es que me recuerdo que llegué a la casa de mi suegro donde vivíamos, llegué con mi esposa, le conté y le dije, mira, el consejero dice que eso no existe. Entonces yo recuerdo muy bien que le dije, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no oramos y le preguntamos al Señor? Recuerdo bien en la habitación donde estaba, sé que estábamos solos, le tomé las manos, estaba frente a ella y le dije, oremos, porque tal vez sí existe. Pues no sé si existe, pero tal vez existe, y si existe, tal vez sí la tengo. Así es que recuerdo bien que cuando oramos, hermanos, yo le dije,
Señor Jesús, yo no sé si existe tal cosa como una maldición de pobreza. Y si existe, no sé si la tengo. Pero si cabe la casualidad de que exista y que yo la tenga, yo la rompo en el nombre de Jesús. Clamo la sangre de Jesús sobre la maldición de pobreza. Y hermanos, solo tuve que hacer una oración tan simple donde nadie oró conmigo, digo, ningún líder oró conmigo, nadie me ungió. Pero cuando yo terminé de hacer esa oración tan corta, vino a mi mente algo que sucedió, hermanos, en provincia donde yo viví hasta los 5 años. Lo que yo recordé no pudo haber pasado después de los 5 años, porque yo después de esos 5 años me cambié a otro lugar de residencia. Así es que pudo haber pasado cuando tenía 5, 4, 3, 2 o 1, no lo recuerdo. Solo sé que yo oí la conversación de uno de mis ancestros que estaba hablando con una vecina y le estaba contando que ella había ido a visitar a, a la bruja del pueblo y le dijo a la bruja que ella quería saber si ella iba a tener dinero en la vida o iba a ser pobre. Entonces la bruja le dio unas instrucciones que este ancestro mío le estaba contando a otra persona. No sé cómo yo lo escuché y eso se quedó grabado ahí. Miren, años después, porque yo ya era un adulto, cuando eso vino a mi mente, así es que yo sabía que era el Señor el que me lo estaba recordando. ¿Y cuál fue el pacto que hizo mi ancestro? Fue este. La bruja le dijo, le dio una oración escrita que la tenía que decir en voz alta cualquier día a las 12 de la noche, pero con la luz apagada, por lo tanto no podía leerla. Así es que mi ancestro tenía que aprenderse la oración de memoria para que cuando fuera cualquier día a las 12 de la noche, con la luz apagada, hacía una oración al diablo pidiéndole su guianza. Y este era el ritual, que mi ancestro debía tener en una canasta 3 naranjas, una naranja pelada totalmente, una naranja pelada a la mitad y una naranja con cáscara. Así es que mi ancestro tenía que cualquier día a las 12 de la noche apaga la luz en esta canastita a oscuras, revuelve las naranjas y las lanza, ya sea en la sala, en la cocina, en el cuarto, donde se encuentre. Y una vez que las ha lanzado, le hacía una oración pidiéndole guianza al diablo para que le indicara cuál iba a ser su vida económica aquí en la tierra. Después, a oscuras, tenía que buscar la naranja y la naranja que encontrara, esa era la respuesta de parte del diablo, indicándole cuál iba a ser su vida económica. Queridos hermanos, ¿cuál creen ustedes que decía mi ancestro que era la naranja que había encontrado? La naranja que no tenía cáscara. En Guatemala decimos la naranja pelada. No sé si en su país es igual, pero aquí en Guatemala nosotros, para alguien que no tiene dinero, el término es pelado. O sea que mi ancestro era una mujer, dijo, yo voy a ser pelada toda mi vida. Y cuando ella dijo eso, no solamente recibió la maldición ella, sino toda su descendencia, incluido su servidor. Así es que estábamos orando cuando se me vino todo eso a la mente y yo le digo a mi esposa, cielo, yo soy el que tiene la maldición de pobreza y esa maldición vino a través de tal ancestro mío que hizo un pacto con el diablo. Así es que volví a orar y dije, Señor Jesús, yo clamo tu preciosa sangre sobre esta maldición que hizo mi ancestro y que me alcanzó hasta el día de hoy. Y yo la dejo sin efecto en el nombre de Jesús. Eso fue toda la oración. Recuerdo que después de esa oración, 15 días después, yo tuve que operarle a Elizabeth, a mi hija, amígdalas y adenoides, y yo no tenía el dinero para hacer la operación, así es que todavía tuve que pedir prestado el dinero. Pedí prestado el dinero, la llevamos, la operamos. Fue una operación en hospital de día, le llamamos aquí, para que no se queden durmiendo en el hospital en la noche, porque si no la cuenta sale un poco más cara. Recuerdo bien que saliendo del hospital ya tarde, me llama mi jefe y me pide que yo llegue a la oficina. Pues yo vi la hora, ya era un poco tarde, ya según yo ya no era tiempo laboral, pero cuando él me llamó me imaginé que algo importante estaba sucediendo. Así es que me fui pasé dejando a mi esposa y a mi hija a la casa y luego me fui para el trabajo. Cuando yo llego me dice el jefe que yo tenía, que era cristiano, y me dice, mira, tú sabes que en esta compañía yo tengo otros 2 socios, o sea, somos 3 socios en total. Y yo le dije, sí, yo lo sé. Me dijo, tú sabes que el socio mayoritario de esta compañía tiene otra compañía igual que esta, solo que mucho más grande. Era una importadora de calzado, hermanos, producto que venía de China. Entonces me dice, tú sabes que esa compañía es mucho más grande que esta. Sí. Bueno, te quiero contar, me dijo, hace un tiempo
el gerente de ventas con, con unos vendedores, hicieron unas componendas y robaron mucho dinero en esa compañía. Entonces, el dueño de esa compañía y el socio mayoritario acá me está pidiendo que tú te vayas para allá. No le dije que ya mi puesto en esta empresa en la que estaba era gerente de ventas. Entonces me dijo, él te quiere de gerente de ventas en la compañía de él. Yo recuerdo bien que le dije, no, pero mira, yo no me quiero ir. Le dije, o sea, tú has sido un buen jefe, tú has sido considerado conmigo. Sé que esta compañía es más pequeña y le está costando, pero yo estoy aquí para ayudar, para aportar. Entonces yo no me quiero ir. O sea, me dijo, pero tú vas a ganar más dinero allá. Y le dije, sí, yo sé, yo lo necesito, pero pues por gratitud yo me quiero quedar. Entonces viene el jefe actual y me explica y me dice, mira, yo he tenido esta conversación con mi socio desde hace 15 días, porque esto sucedió hace más de 15 días. Y él está insistiéndome día a día que te deje ir, y yo no te quería dejar ir. Pero ahora me puso un ultimátum y me dijo que o tú te trasladas a su compañía o tú te quedas sin empleo. Entonces me dijo, como yo no te quiero dañar, la instrucción es que te tienes que ir a la compañía de él. Le dije, bueno, pues mira, siendo así que tú me estás enviando y que nos dieron ya un ultimátum y nos tienen contra la espada y la pared, pues bueno, me voy para allá. ¿A partir de cuándo? Y me dijo, a partir de mañana. Y aquí le dije, no, no importa, me dijo, aquí me vas a ayudar por teléfono o algo y yo miro qué hago, pero allá urge porque allá están revisando cartera para ver cuánta más plata se perdió, me dijo. Así es que el día de mañana preséntate allá. Y le dije, bueno, voy para allá. Recuerdo que estaba todavía terminando de salir de la oficina cuando mi jefe me habla y me dice, solo que no te he dicho algo, me dijo, tú allá no vas a tener el mismo sueldo que tienes aquí, tú allá vas a ganar el triple, porque la compañía es 3 veces más grande que esta y la operación es igual al triple. Y hermanos, cuando yo me cambié para la compañía, les soy sincero, yo no gané el triple, gracias a Dios yo gané como el cuádruple. Por cierto, yo no me volví millonario, no soy millonario, pero ese sueldo me permitió pagar todas las deudas que tenía. Miren, ya con ese sueldo, gracias a Dios, todavía me tardé como 6 años en pagar las deudas. ¿Se imaginan cuán grande eran mis deudas, hermanos? Que me tardé 6 años en pagarla ya con un mucho mejor sueldo que el que tenía. Pero a partir de eso, yo empecé a investigar acerca de maldiciones porque entendí que había algo. Por cierto, tengo que hacer una aclaración. Yo les voy a compartir un material y luego se los puedo enviar a ustedes por WhatsApp. Se lo envío al pastor Ricardo para que el pastor Ricardo los pueda reenviar y que ustedes repasen la enseñanza. Pero tengo que hacer una aclaración. Hermanos, no todo es una maldición. No todo lo que yo les voy a compartir tiene que ver con el enemigo. Pero si hubiera algo, que ese es el propósito, poderles explicar, si hubiera algo, lo único que nosotros tenemos que hacer es tener conciencia, que el Señor nos guíe, nos lo revele y hacer una oración como la que yo hice cuando yo rompí con la maldición. Así es que de nuevo les aclaro, no, yo no creo que todo sea maldición. Este material sí me ha servido muchas veces con muchos hermanos. Yo tengo muchos testimonios de personas con las que les he compartido, hemos orado, hemos quebrantado porque en oración el Señor les ha mostrado algo y luego ha cambiado su situación. Pero les digo que no todo tiene que ser una maldición, no todo tiene que ver con este aspecto. Lo quiero compartir porque en una de esas pudiera ser que a alguien sí le esté sucediendo o ustedes mismos van a aprender el día de hoy con un material un poquito más amplio para poder ministrar a alguien más adelante. Pero si en mi caso fue real, en mi caso sí había una maldición que se quebrantó gracias al Señor. Entonces yo estuve comprando en esa época, pues no había el internet como ahora, así es que yo lo que hice fue que me documenté, iba a las librerías, veía títulos y compraba libros y de tantos libros logré sacar un resumen de 3 libros, yo ahí lo pongo en la bibliografía del material, ahí lo tengo listo para que ustedes lo puedan ver y eso es lo que les voy a compartir la noche de hoy con la ayuda del Señor. Esta es la presentación que les tengo, hermanos. Esto es, ¿qué son las maldiciones? ¿Cómo se manifiestan y cómo se quebrantan? Así es que, en primer lugar, les doy la bibliografía, como les mencioné. Eso lo tomé de 3 libros, hermanos. El libro de Maldiciones sin quebrantar, de Rebecca Brown, y ahí anoto las páginas.
También lo tomé del libro Bendición o Maldición de Derek Prince. Ahí también tengo las páginas. Y también lo tengo del Manual de Liberación para Obreros Cristianos de Frank Marzullo. Ahí pongo también las páginas, hermanos. Entonces, esto es únicamente un resumen que es lo que yo les voy a compartir la noche de hoy y les voy a ir explicando poco a poco. Empiezo explicándoles, hermanos, qué es una maldición. Según los 3 libros, dicen que maldición es expresar con palabras el vivo deseo de que alguien sufra algún mal o algún daño. O sea, una maldición tiene que ver con hablar. Maldición es de maldecir, o sea, de hablar mal en contra de alguien. También significa, dice, palabras que se dirigen contra una persona o cosa manifestando enojo y aversión hacia ella y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Cuando se coloca una maldición contra alguien, el propósito es de causarle mal y ruina y a veces hasta la muerte. Quiero que sepan que hay 2 tipos de maldiciones. Hay maldiciones enviadas por Dios y vamos a ver los versículos bíblicos y quiero, hermanos, que sepan que todo tiene versículo bíblico. Yo soy de las personas que si lo veo en la Biblia, lo creo. Si no lo veo, pues puede ser que sí, puede ser que no, habría que orar y que el Señor lo confirme, pero toda vez que yo veo un versículo bíblico y yo lo creo. Así es que aquí dice que hay, en el inciso B dice clases de maldiciones, hay 2 tipos de maldiciones. Están las maldiciones enviadas por Dios y las maldiciones enviadas por Satanás o sus servidores con derecho legal para maldecir. Quiero que sepan que Dios puede maldecir y el diablo también puede maldecir. Vamos a ver primero las maldiciones enviadas por Dios. En Deuteronomio 28:15, no solo este pasaje existe, hermanos, hay más pasajes también, pero en este pasaje lo podemos ver. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, el Señor está diciendo que si nosotros no escuchamos la voz de Dios para procurar cumplir con sus mandamientos, hermanos, se recuerdan que dice el mandamiento principal es, oye Israel, oye. Y ese oye es con la intención de poner por obra, no solamente de oír por oír, no. Yo voy a oír la palabra de Dios con el interés de cumplirla, con el interés de practicarla, con el interés de vivirla. Si yo no lo hago con ese interés, entonces las maldiciones me pueden alcanzar. De nuevo, Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora vienen las maldiciones enviadas por Satanás y sus servidores con derecho legal para maldecir. Eso está en Josué 7:10, 11, 20 y 21. Y dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Hermanos, yo no sé si recuerdan ustedes, este pasaje es cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó, la primera ciudad de conquista. Todo le pertenecía al Señor, ellos no debían tocar nada, ese fue el mandato del Señor. Todo era anatema, dice. Pero se recuerdan ustedes, Acán fue lo que encontró, lo que acabamos de leer, lo tomó, lo hurtó y lo escondió, y entonces vino una mortandad porque él había robado. Y entonces viene el Señor y el Señor le explica y le dice a Josué, levántate porque te postras sobre tu rostro. Y le explica, mira lo que pasó. Y vamos a ver más adelante qué es eso de ir a los territorios del enemigo, a los cuales nosotros no debemos ir. Y no porque les tengamos temor, sino porque así está en la palabra del Señor. El mandato es no debemos ni siquiera tener contacto con cosas que fueron utilizadas para el ocultismo.
Ahora en el inciso C vamos a estudiar las causas de las maldiciones. Ya vimos qué es una maldición. Acabamos de ver que hay dos tipos de maldiciones, las maldiciones que envía Dios, las maldiciones que envía Satanás. Y ahora vamos a ver las causas de las maldiciones. En primer lugar, quiero que vean la causa número uno es la herencia. En el caso mío, del ejemplo que les conté de mi testimonio, fue por herencia. Y hermanos, ¿qué puede saber uno? Recuérdense, y lo vamos a leer más adelante, dice que las maldiciones se heredan hasta la tercera y cuarta generación. Las iniquidades se heredan. O sea, eso quiere decir, estamos hablando de hijos, padres, abuelos y bisabuelos. Y si nos vamos uno más, tatarabuelos. ¿Se imaginan cuánta gente nos influencia a nosotros? ¿Qué podemos saber nosotros qué hizo nuestro bisabuelo o una bisabuela? Eso no lo vamos a poder saber. Pero el Señor en su misericordia y a través de su Santo Espíritu nos puede revelar y nos puede mostrar si hay algo para atrás que nosotros debamos romper espiritualmente hablando. Así es que la primera causa es la herencia. La segunda causa dice la relación con cosas inmundas e impías. Yo cada uno de estos aspectos se los voy a ir explicando con versículos bíblicos. Tercero, la violación de derechos territoriales de Satanás. Eso significa ir a un lugar que le pertenece, que ya fue dedicado para Satanás. El de la relación con cosas inmundas o impías significa tener contacto con objetos que fueron utilizados para el ocultismo. Vamos por la número 4, dice la celebración de ritos demoníacos, como por ejemplo Halloween, o sea, participar en juegos de Ouija. Esas cosas son muy malas, hermanos. Y aunque nosotros podamos ser cristianos, hermanos, esas cosas nos afectan si nosotros voluntariamente vamos ahí. Tengo que hacer un paréntesis si no lo aclaré. Yo sé que a mucha gente le causa un poco de duda a este tema porque me dicen, mire, pero ¿cómo así que uno puede tener una influencia de ese tipo, como en el caso mío, pero si uno ya es cristiano? Si uno ya es cristiano, uno ya rompió con eso totalmente. El versículo que generalmente utilizan, y es un versículo correcto, es el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, quiero que sepan que la versión original no dice el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dice, las cosas viejas van pasando, he aquí, todas van siendo hechas nuevas. El van habla de un proceso. Les hago una pregunta. El día que recibimos a Jesús en nuestro corazón y nosotros ya no pecamos, el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros nos volvimos seres perfectos, ¿verdad que no? Porque esto es un proceso en la medida que nosotros nos vamos entregando al Señor poco a poco, la sangre de Cristo viene, nos limpia de pecado y poco a poco nos va dando su perfección, pero la perfección no es instantánea, no es inmediata, no sucede de un día para el otro. Esto es un proceso. Bueno, exactamente con las maldiciones también es un proceso, porque les estoy contando, yo recibí al Señor en el año 85, me casé en el 95, estamos hablando, esto fue como en el año 96, 97. Y yo ya era cristiano de mucho tiempo, ya hablaba en lenguas, o sea, digo, porque mucha gente puede decir, ah, entonces tal vez no es cristiano. Bueno, si alguien ya habla en lenguas, hermanos, el fuego no puede venir donde no está la sangre del Señor Jesucristo. Así es que si alguien habla en lenguas es porque ya tiene al Señor Jesús en su corazón. Entonces, de nuevo les explico, esto sí nos puede afectar porque esto es parte de un proceso del cual nos tenemos que ir limpiando poco a poco. Entonces les decía, la número 4 es la celebración de ritos demoníacos y la número 5 es por el incumplimiento de la palabra de Dios que lo acabamos de leer. Las maldiciones pueden venir porque no cumplamos con la palabra del Señor. Y eso tiene que ver con nosotros los creyentes, hermanos. Quiero que vean lo que dice Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ven, si hay una maldición es porque hay una causa. Porque aquí de nuevo dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa. Y son las causas que yo les acabo de mencionar. La herencia, la relación con cosas inmundas e impías, la violación de derechos territoriales de Satanás, la celebración de ritos demoníacos y por el incumplimiento de la palabra de Dios. La herencia. Les dije que les iba a explicar los 5 puntos. La herencia. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad, ahí la palabra maldad es iniquidad, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ven, hermanos, que las elecciones que nosotros hagamos como padres van a afectar a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Eso es de aquí hacia abajo y de aquí hacia arriba. Igual las elecciones que hicieron nuestros ancestros también a nosotros nos afectan. Porque está diciendo aquí, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice. Escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, estemos conscientes que de las elecciones que nosotros hagamos puede venir bendición o puede venir maldición a nuestros descendientes. Así es que eso tiene que ver con la herencia. Punto número 2, la relación con cosas inmundas e impías. Dice en Josué 7:10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Eso tiene que ver con los objetos que yo les mencionaba a ustedes, objetos que han sido usados en rituales, objetos que han sido usados para cosas ocultistas. Yo les quiero contar, la hermana Rebecca Brown en su libro, hablando de cosas inmundas o impías, ella menciona, pues en su libro pone muchos testimonios, en este aspecto menciona dos testimonios, les quiero contar. Uno de ellos habla de un joven en Estados Unidos, ya casado, pero que dice que financieramente pues estaba bien, no era una persona muy millonaria, multimillonaria, pero estaba bien, económicamente estaba estable. Sin embargo, le vino una escasez y problema y problema y problema. Y bueno, ya cuando pasó el tiempo, él estaba en una situación bastante difícil y pues conoció a la doctora Rebeca, le contó su caso y ella le dijo, mira, yo quiero ir a orar a tu casa. Y fue a orar a su casa, la llevó y pues se empezó a orar en la sala y se fue de habitación en habitación. Y cuando llegó al estudio, le llamó la atención, orando, le llamó la atención que sobre el escritorio había un pisapapel de piedra y la figura del pisapapel de piedra era de un mendigo. Y el Señor le dijo, ahí está la maldición. Ella tomó el pisapapel y le dice al hermano, mira, le dice, ¿esto qué es? Ah, es un recuerdo que me trajo mi papá de Cancún, de sus vacaciones. ¿Hace cuánto tiempo te lo trajo tu papá? Dijo, mire, eso me lo trajo hace como 2 años. Ah, ¿y hace cuánto tiempo empezaron tus problemas económicos? Ah, pues mire, empezaron más o menos hace como 2 años. Le dijo, ¿no notaste que esto está relacionado con la maldición que vino a tu casa? Porque estamos hablando en primer lugar que es una persona, es un mendigo, una persona que está pidiendo limosna en la calle, número uno. Pero el Señor me dice que eso lo esto lo usaron en un ritual, le dijo, ocultista. Esta es la razón. Lo que hicieron fue orar sobre el objeto, lo rompieron y lo tiraron y volvieron a orar para limpiar la casa y el hombre volvió a tener su mismo nivel socioeconómico que había mantenido. Ella cuenta también el testimonio de dos esposos, hombre y mujer, los esposos cristianos, eh, que dice que pues habían sido muy correctos desde siempre, habían sido muy entregados al Señor y de repente, miren la sinceridad de ellos, de repente el esposo sintió la necesidad de confesarse con su esposa y le dijo, mira, necesito tu ayuda espiritual. Y yo cuando vi el testimonio digo, qué madurez la de ella. Y luego van a ver qué madurez la de él. Y le dijo, mira, necesito tu ayuda. Fíjate que pues tengo a mi secretaria, que la esposa la conocía ya por años, pero tengo un tiempo que, hace poco tiempo que me está empezando a atraer, pero ya me atrae de una manera indebida. Entonces yo te pido oración porque eso no está bien. Y entonces viene la esposa y le dice, mira, yo tenía algo que decirte, pero a mí la verdad me estaba dando pena. Y yo, tú conoces, te recuerdas del vecino, vivían en un edificio de apartamentos y le dice, ¿tú te recuerdas del vecino del nivel tal? Bueno, yo también te quiero contar que me está pasando algo extraño. Algunas veces nos hemos encontrado con él en el ascensor y yo también estoy sintiendo cierta atracción indebida hacia él.
Entonces los dos dijeron, no, esto no es normal, porque estas cosas a nosotros no nos pasaban, nosotros éramos limpios en ese aspecto y de qué cuenta ahora nosotros estamos teniendo esa clase de pensamientos impuros. Así es que tuvieron contacto con la hermana Rebeca Brown, le cuentan su situación, lo mismo ella dijo, quiero ir a la casa de ustedes a orar, y como con el ejemplo anterior, que no fue tan rápido uno del otro, pero bueno, ella fue, empezó orando en la sala, fue orando por el estudio, hasta que llegó a la habitación principal. Dice que sobre la cabecera de la cama había un cuadro, y era un cuadro de dos geishas. Y ella cuando lo vio, el Señor le dijo, de aquí está saliendo un espíritu de adulterio. Y entonces ella le dijo, les preguntó a ellos, miren, ese cuadro cómo vino a parar aquí. Dijo, bueno, miren, nosotros hace 2 meses tuvimos vacaciones y nos fuimos de vacaciones a Japón y lo compramos en un mercado de cosas baratas y pues nos pareció que estaba muy bien hecho, estaba muy lindo y bueno, como estaba barato, nos lo trajimos. Ajá, y ustedes ya vieron qué es lo que tiene, le dice. Ajá, son unas geishas. ¿Y qué es una geisha? Mm, bueno, es una mujer que ofrece sus servicios sexuales. Ajá, le dijo. Eso es un espíritu de adulterio. Y lo tienen precisamente en su habitación y eso es lo que les está ministrando el espíritu de adulterio. Entonces agarraron el cuadro, lo podían quemar, lo rompieron, lo quemaron, oraron y limpiaron y no volvieron a tener problemas de ese tipo. Esto tiene que ver con la relación con cosas inmundas o impías. Hermanos, hay cosas que tal vez nos regalan, pero uno no sabe, uno por eso tiene que pedirle al Señor discernimiento con todas las cosas que uno puede tener en su hogar y que el Señor le revele si no hay algo ahí que pudiera estarnos afectando. Espero que no, pero en una de esas todavía tienen discos guardados cuando no eran cristianos, discos de cantantes seculares. Pues quiero que sepan que con relación a la música o la inspira a Dios o la inspira el diablo, pero no hay un intermedio. O tal vez tiene literatura. Yo conocí gente cristiana que hablaba de la película, por ejemplo, un libro de una serie que se puso de moda, Crepúsculo, y de hecho tuvimos que orar por una jovencita que teniendo esos libros, contacto con ellos y con esa literatura, y fue contaminada a tal punto que estaba endemoniada y se tuvo que orar por ella. Entonces, menciono estas cosas para que ustedes desde ya vayan pensando y orando más que todo, más que pensar, orando y preguntándole al Señor si no tienen en sus hogares algo que les pudiera estar afectando espiritualmente también. Vamos al punto número 3 que dice la violación de derechos territoriales de Satanás. Esto está en Números 14:39. Perdón, aquí no les leí, perdón, 2 Corintios 6:17, que dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Quiero que noten que aquí hasta dice, no toquéis lo inmundo. O sea, no toquemos lo inmundo, dice. Por eso tenemos que pedirle discernimiento al Señor. En el inciso 3 dice la violación de derechos territoriales de Satanás. En Números 14:39-45 dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, e hirieron y los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Hermanos, el Señor les estaba dando una instrucción al pueblo de Israel que no fueran a esta batalla, no fueran a este lugar. Hermanos, hay lugares a los cuales un cristiano no debería acercarse, hay lugares a los cuales un cristiano no debería ir. Yo tuve el conocimiento de una persona que estaba estudiando para pastora, era una mujer, estaba estudiando en el seminario para pastora y tenía que hacer un trabajo de investigación acerca del espiritismo. Y ella pues sintió hacerlo como un poquito más investigativo y así con esos bolígrafos que son cámara, pues averiguó y toda esa cosa. Y aquí en Guatemala no es muy difícil, pero bueno, averiguó dónde había un ritual y entonces con la cámara ella quería tenerlo como más real, no solamente algo buscado en internet.
y estuvo presente en un ritual. ¿Qué creen que pasó? Se contaminó, porque el Señor no le dijo que fuera a ese lugar. Hermanos, no hay necesidad de ir a una reposadera para saber qué hay ahí. Ya sabemos lo que hay en una reposadera. Uno no necesita ir a esos lugares. Pero esto tiene que ver, hermanos, si en algún momento de nuestra vida visitamos algún centro espiritista y tal vez no lo visitamos porque nosotros quisiéramos. Tal vez alguien de niño nos llevó y no nos lo recordábamos y no le hemos pedido perdón al Señor. Yo hace un buen tiempo, hermano, porque este material lo tengo desde hace muchísimo tiempo, pero creo que hace como unos 5, cuando llegué a trabajar a la iglesia, había una hermana que estaba bien económicamente, tenía buen trabajo, pero lo perdió. Y yo creo que ya tenía como 2 años de no tener empleo. Entonces, pensando en esto, dije, le voy a pedir que venga para que oremos y ministremos, pero como yo soy un varón y es una mujer, le pedí que llegara con su esposo para que yo la pudiera atender. Y explicándole este material estaba, lo recuerdo bien, en este punto estábamos cuando el esposo dice, mira, me dice, a mí me llevaban de chiquito a visitar a un brujo y yo entraba con mi mamá a visitar al brujo y yo de eso no me lo recordaba y no me había arrepentido. Al final hicimos la oración, oramos con ella, oramos con el esposo. Creo que no habían pasado ni un mes, hermanos, cuando en la iglesia se abrió la oportunidad de que se necesitaba alguien para trabajar y el trabajo se lo dieron a la hermana. Yo digo, pero ¿cuánto tiempo la iglesia tuvo necesidad de suplir una plaza como esta? Y ella desde hace cuánto tiempo estaba sin trabajo. Qué casualidad que después de que nosotros oramos y oramos con el esposo, porque él fue el que lo recordó, pero como que le estaba haciendo extensivo a su esposa también. Y a partir de ahí, miren, creo que estuvo como 2 meses en la iglesia y después de eso le ofrecieron otro trabajo, obviamente con un salario más alto y como pues había pasado mucho tiempo, ya lo necesitaba, se cambió para ese empleo, ahora se cambió para otro empleo donde es otra cosa. Y yo pienso, y le estaba afectando algo que el esposo había sucedido con su esposo cuando él era pequeño y no lo recordó hasta el momento que estuvimos en la consejería. Así es que con estos puntos vayamos teniéndolo en mente y vayamos pidiéndole, luego al final vamos a orar para pedirle al Señor que nos revele, nos recuerde si hay algo, hermanos, en lo cual nosotros estuvimos contaminados. Número 4, dice en Ezequiel 8 del 9 al 10, dice, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Esto, hermanos, tiene que ver con la celebración de ritos demoníacos. Se los mencioné hace un momento. Por ejemplo, tal vez en alguna ocasión participaron de Halloween y todavía no se habían arrepentido. Bueno, uno tiene que arrepentirse de eso. Espero que no hayan participado en algún ritual de brujería, pero si lo participaron, porque como en el inciso anterior fueron a visitar porque los llevaban o porque alguna cosa y estuvieron presentes, también debemos arrepentirnos de eso. O si jugaron, participaron del juego de Ouija, por ejemplo, y alguien dice, pero mire, yo ni sabía ni creía, pues no importa si sabía o no creía, lo que importa es que estuvo expuesto a eso y voluntariamente le abrió la puerta a su corazón para que pudiera venir una maldición de este tipo. Si lo hizo voluntariamente, entonces lo vamos a quebrantar voluntariamente también, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. En el número 5 dice por el incumplimiento de la palabra de Dios. Eso lo leímos en Deuteronomio 28:15, pero se lo leo de nuevo. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas cosas y te alcanzarán. Hermanos, una cosa es que no cumplamos la palabra del Señor porque no tenemos la capacidad y porque en verdad nadie tiene la capacidad. Es el Señor el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero una cosa es que oremos y le pidamos, Señor, ayúdame, y otra cosa es que uno escuche la palabra sabiendo que no tiene la intención de ponerla por obra, sabiendo que de todos modos yo no lo voy a cumplir, de todos modos a mí no me interesa, aunque esté escrito en la Biblia, yo no lo voy a hacer. Cuando uno ya tiene esa actitud, entonces uno está en la categoría número 5, porque no estamos cumpliendo con la palabra del Señor, definitivamente porque nadie puede, pero en este caso no es solo porque no quiere, sino porque no puede, sino porque no quiere. Si nosotros voluntariamente no queremos,
recibir la palabra del Señor, estamos en esta categoría, porque el Señor Jesús ya nos salvó, Él ya vive en nuestro corazón, pero nosotros estamos pisoteando su sangre, menospreciando su palabra. Y eso es lo que viene por causa del incumplimiento de la palabra del Señor. Entonces ahora vayámonos al inciso D. ¿Cómo se manifiestan las maldiciones? O sea, ¿cómo saber si yo las tengo? Aquí les voy a dar yo 7, igual que en el anterior, les voy a dar 7 incisos y luego se los voy a ir explicando con versículos bíblicos. Por cierto, hermanos, de nuevo les aclaro, estos 7 incisos son la forma que todos los autores expertos de los libros que yo les dije al principio mencionan de cómo se manifiestan las maldiciones, pero les vuelvo a aclarar, si en algún caso alguien pudiera padecer una de estas cosas y al orar eso no se va, eso quiere decir que no era una maldición. Para los que me conocieron la última vez que tuve el gusto de estar con ustedes en El Salvador, yo tengo 2 hijos y los 2 padecen enfermedades de por vida. Yo al principio, cuando conocí este material, pensé que se trataba de maldiciones y quiero que sepan que oré rompiendo maldiciones y oré no solo una vez, sino oré muchísimas veces. A lo largo de años estuve orando y como no se rompía, como no eran sanos, yo decía, bueno, no se rompe la maldición y entonces pensaba, tal vez no dije la palabra correcta, tal vez no dije lo que tenía que haber dicho de la manera apropiada, etcétera, etcétera. Hasta que una vez tuve el privilegio de estar en la iglesia de Indiana y fui a lo que le llamamos el testimonio, que es el grupo de los hermanos que están orando por nuestras peticiones. Yo llevaba una petición diferente a lo que me dijeron, para que sepan. Mi petición era, me salía una oportunidad de trabajo en Panamá y yo quería saber si el Señor se agradaba con que yo tomara esa oportunidad. Esa fue mi petición. Pero cuando empezaron a orar los hermanos por mí y por mi esposa y por mis hijos, porque entramos los 4, entró el pastor Carlos, entró la pastora Susi, más los hermanos del testimonio, lo primero que nos dijeron antes de respondernos si era la voluntad de Dios que yo me fuera a trabajar a Panamá y a vivir a Panamá, lo primero que el Señor nos dijo fue que tanto la enfermedad que sufría mi hija Elizabeth y la enfermedad que sufría mi hijo Marcos, el Señor se las había enviado como un regalo, que era un cerco alrededor de ellos que los estaba protegiendo, pero no era solo porque tenían una enfermedad de por vida y era un cerco, no, había un requisito. Y el Señor les dijo, esta enfermedad yo se las envío a ustedes como un regalo, es un cerco que les puede ayudar a crecer y alcanzar la estatura, el varón perfecto, toda vez que ustedes la reciban con gratitud y toda vez que ustedes se dobleguen y se humillen ante mi presencia. Esto lo envié como un cerco de protección, pero tienen que ser agradecidos, porque si no son agradecidos, en vez de protegerlo, les va a endurecer el corazón. Hermanos, ahí dejé de orar por maldiciones y todas esas cosas porque entendí que en el caso de mis hijos no era por una maldición, era un plan del Señor y que se los había dejado como un regalo para que ellos puedan crecer espiritualmente toda vez que lo reciban con gratitud y se dejen trabajar por la palabra del Señor. Así es que les hice esa aclaración porque yo lo voy a explicar, pero no significa que en todos los casos tenga que ver con maldición, por favor. Así es que la número 1 dice colapso mental, emocional o ambos. Eso yo se lo voy explicando después con versículos bíblicos. Número 2 dice enfermedad repetitiva o crónica, especialmente la hereditaria. Número 3, esterilidad, tendencia al aborto o problemas femeninos relacionados. Número 4, desintegración del matrimonio, entre paréntesis les puse divorcio o distanciamiento familiar. Continua insuficiencia económica. 6, propensidad a los accidentes. Y 7, suicidio o muertes prematuras o antinaturales. Ahora les explico la primera. Quiero, hermanos, que sepan que esto está tomado de Deuteronomio. Esto está en Deuteronomio 28. Ahora se los digo bien. Esto está en Deuteronomio 28 del 15 al 68, hermanos. Ahí están desglosadas todas las maldiciones. Yo lo único que hice fue tenerlas agrupadas y bueno, no yo las copié. En los libros que les mencioné, en uno de los libros las agrupan y van a ver ustedes los versículos bíblicos. Entonces, aquí dice B28, que sería versículo 28, B34, versículo 34 y B65, versículo 65. Esto es de Deuteronomio 28. Es Deuteronomio 28 del 15 al 68. Ahí están todas las maldiciones. Aquí solamente están agrupadas
para efecto que nos puedan servir a nosotros ahora para poderlo comprender. El colapso mental, emocional o ambos, dice. Mire lo que dice en Deuteronomio 28:28. Dice, serás herido con locura y turbación de espíritu. Turbación de espíritu, hermanos, cuando alguien está turbado, no tiene sosiego, no tiene paz. Entonces, esta es una maldición. En el versículo 34 dice, vas a enloquecer. En el versículo 65 dice, tendrás corazón temeroso y tristeza de alma. Hermanos, quiero decirles que estar triste es parte de una maldición por un lado y estar triste también es pecado. Hay una tristeza que es normal, hermanos. Cuando uno pierde un ser querido, pues hay un tiempo de duelo, hay un tiempo en el que vamos a estar triste, eso es normal. Pero hay cosas, hermanos, que perdón, mejor dicho, hay personas a las que la tristeza les dura muchísimo tiempo. Eso ya no es normal. Quiero que sepan que eso es parte de una maldición, estar triste todo el tiempo. Hay gente que perdió un ser querido. Conocí una señora que tenía 4 hijos y perdió a uno de ellos. Y la persona se amargó porque había perdido a su hijo. Pues no digo que no duele, por supuesto que duele. Yo no he sufrido eso, gracias al Señor, pero mi sentido común dice que eso ha de ser de las cosas más dolorosas. Pero yo traté con ella muy al principio, traté con ella como al año, como a los 2 años y seguía en la misma situación, renegando y quejándose y peleándose con el Señor porque había perdido a uno de sus hijos y en vez de disfrutarse a los 3 que le habían quedado. Eso ya no es normal. ¿Y saben por qué es pecado la tristeza, hermanos? La tristeza es pecado porque cuando uno está triste, uno indirectamente le está diciendo al Señor, Señor, no me gusta cómo estás manejando mi vida. Señor, no me gusta lo que está pasando. Indirectamente le decimos, Señor, si yo estuviera en tu lugar, yo estaría manejando mi vida de otra manera. O sea, yo soy mejor que tú. Por eso estar triste es pecado, porque nosotros estamos diciendo indirectamente, Señor, no estoy de acuerdo con tu voluntad o yo estaría manejando mejor mi vida. Por eso esto es parte de una maldición. Así es que ven, dice, serás herido con locura, tendrás turbación de espíritu, vas a enloquecer, tendrás corazón temeroso. Hermanos, el temor tampoco proviene del Señor. El Señor dice, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, temor y de dominio propio. Saben que el temor es producto del pecado. Recuérdense de Adán y Eva. Ellos cuando no habían pecado tenían comunión con el Señor cara a cara, hablaban con Él. Una vez que pecaron y el Señor se apareció y se escondieron. Y Adán dijo, oí tu voz y tuve miedo. El miedo es producto del pecado. Eso debería ser un termómetro. Hermanos, si ustedes tienen temor ahorita con el coronavirus, si tienen temor a quedarse sin empleo, si tienen temor a la pobreza, si tienen temor a la muerte, si tienen temor a la escasez, lo que sea, cualquier clase de temor. Hermanos, el perfecto amor echa fuera el temor. En la medida que nosotros nos vamos acercando al Señor Jesús, los temores se van disipando, pero en la medida que nosotros nos vamos alejando del Señor Jesús, nuestro corazón se va llenando de temores y de temores. Por eso, hermanos, el perfecto amor echa fuera el temor. Eso debería ser un termómetro para nosotros. Si ahora estamos teniendo algún tipo de temor, el que sea, es porque no nos hemos acercado a la luz de Cristo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Vamos con el inciso número 2. Dice enfermedades repetitivas o crónicas. En el versículo 22 dice, tendrás tisis, fiebre, inflamación, ardor, añublo. Versículo 27, tendrás úlceras, tumores, sarna, comezón. Versículo 35, pústulas en las rodillas y piernas desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Versículo 59, tendrás enfermedades malignas y duraderas. Y versículo 61, toda enfermedad que no esté escrita en este libro. Toda es toda, hermanos. Eso es un absoluto. 3, esterilidad, tendencia al aborto o problemas femeninos relacionados. Versículo 18 dice, maldito el fruto de tu vientre. Versículo 57, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera luz, los comerá. Número 4, desintegración del matrimonio, divorcio y distanciamiento familiar. Versículo 30 dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Versículo 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Versículo 41, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Esto quiero contarles que es algo de lo que yo tuve que romper también con esta maldición.
aunque esta honestamente no la rompí haciendo una oración. Asumo que en algún momento, estando en la presencia del Señor, o de alguna manera el Señor me guió, porque en mi familia es una familia grande, pero quiero que sepa que todos son hogares desintegrados. De hecho, yo no sé si les conté la vez que estuve con ustedes. Yo no me crié con mi papá, no me crié con mi mamá. Yo a mi papá no lo conozco y mi mamá me regaló cuando yo tenía 8 años de edad. A mí me crió otra familia. Y cuando yo lo veo en mi familia, así pasa. Tengo un tío abuelo que él tuvo 3 hijos y él no crió a sus hijos. Él tomó a sus 3 hijos y se los mandó a la mamá de él para que los criara. O sea, la abuelita estaba criando a los nietos. Y cuando sus hijos tuvieron a sus hijos, ¿quién creen que los crió? El tío abuelo. O sea, él dio a sus hijos a su mamá para que los criara, o sea, la abuelita criando a sus hijos. Y cuando sus hijos se casaron y tuvieron hijos, se los mandaron al papá. O sea, sería el abuelo criando, o sea, se repitió el patrón. Yo recuerdo, y para que sepan, de mi familia, solo 2 personas estamos casados, y ahí todos son hogares desintegrados. Y qué casualidad que los dos que estamos casados somos cristianos. Es un primo mío que asiste a la iglesia y su servidor. Tuve una prima con la que nos criamos y yo hace como unos 5 años, creo, le compartí este material, invité a mi primo, invité a mi prima. Ella no es creyente y yo le expliqué el material precisamente por esta maldición número 4 para decirle, mire, reciba a Cristo en su corazón y oremos para romper con esta maldición. La primera vez que nos reunimos, no, tal vez no me di a entender, pero no quiso recibir al Señor en su corazón y no rompió con la maldición. Como al año creo que la volví a citar con la misma intención de explicarle el material, se volvió a explicar, hasta se molestó un poco que porque yo decía que ella tenía algo y le digo, pero mire, o sea, pues es de la familia, ¿qué podemos hacer? Para hacerles corta una historia larga, hace como 2 años su matrimonio se desintegró y con una gran pena, pero ya se lo habíamos dicho. Entonces, esto es algo con lo que yo también tuve que luchar. Número 5 es continua insuficiencia económica. Como les dije, a veces esto puede ser un trato de parte del Señor porque nos está humillando, nos está haciendo depender de Dios, pero así como en el caso mío, era algo espiritual. Versículo 17 dice, maldita tu arteza y tu canasta de amasar. Versículo 24, lluvia de polvo y ceniza a tu tierra. O sea, si la lluvia, en vez de venir agua, cae polvo y ceniza a la tierra, no va a producir. Versículo 29, no serás prosperado en tus caminos. Versículo 38, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta la consumirá. Versículo 39, plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas porque el gusano se la comerá. Versículo 44, el extranjero te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Si alguien está pasando por una situación como la que le estoy mencionando, lo primerito que se debería preguntar es, ¿cómo estoy yo delante del Señor con mis diezmos, ofrendas, primicias y ayudas al necesitado? Eso es lo primero, hermanos. Si está bien con eso, como en mi caso, que por la misericordia de Dios estábamos bien, entonces pasamos al segundo aspecto, ver si no es una maldición. Y para esto lo único que tenemos que hacer es orar, pedirle al Señor que nos revele si hay algo y orar, hermanos, y quebrantarla. Y si después de eso tampoco no termina, entonces debe ser un trato de parte del Señor, donde el Señor nos está dando una lección para que aprendamos a conocerlo a Él como proveedor. Hermanos, ¿cómo vamos a conocer al Señor como proveedor si nunca pasamos penas económicas o necesidades económicas? Nunca lo vamos a conocer como proveedor. ¿Cómo vamos a conocer al Señor como sanador si nunca nos enfermáramos? Entonces, quiero decirles que en este aspecto, lo primero sería analizar y ver cómo estamos delante del Señor con los diezmos, las ofrendas, primicias y ayudas al necesitado. Nos vamos al inciso número 6, la propensidad a los accidentes. Yo no sé si ustedes conocen al pastor Robert Morris. El pastor Robert Morris, hace como 2 años todavía recibimos una notificación que pedía oración, que estaba en el hospital. Yo tengo algunos libros de él y en uno de sus libros él cuenta que él había padecido por muchos años de fracturas en sus huesos, que si va en bicicleta y se cae, se fractura, estaba esquiando y se fractura, tuvo uno, se fractura, 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 fractura. Y hasta hace poco que escribió un libro, él cuenta que ya de grande, ya pastor de la iglesia, de una iglesia bien grande, hermanos, para que vean que era un pastor bastante ungido, y había algo con lo que él no había lidiado y ustedes lo pueden buscar, no sé si eso estará en las redes sociales, pero en el libro que yo tengo sí está y ahí lo menciona y dice,
Yo nunca había entendido por qué terminé en los hospitales muchísimas veces por fractura. Y esta última vez que llegué, yo ya estaba así como, Señor, aquí qué está pasando, porque ya tengo tantos años de edad y he pasado en hospitales en bastantes ocasiones por fractura. Le dije, Señor, ¿hay algo ahí que me haga que yo me fracture a cada rato? Y dice que el Señor le recordó cuando él entró, siendo un niño, entró al hospital, el papá lo llevó al hospital por una fractura. Y la enfermera dijo, ay, este niño se va a mantener siempre en los hospitales, él siempre va a vivir fracturado. Y él dijo, no suena a una maldición de brujería o de hechicería, pero maldición es maldecir, o sea, hablar mal. Y ella habló mal de mi salud, ella habló mal de mis huesos. Y yo lo recibí en mi corazón y lo creí. Y a causa de eso yo he estado constantemente por fractura en los hospitales. Ahí me dice él, yo le pedí perdón al Señor y dije, Señor, perdón, porque nunca había entendido por qué venían las fracturas, pero ahora entiendo tu palabra y yo rompo con esta maldición. Y eso lo escribió hace pocos años, para que vean que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas. En el versículo 22 dice, con la propensidad a los accidentes, dice en el versículo 22, vendrá la calamidad repentina. Versículo 29, palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Un ciego en la oscuridad se va a accidentar, se va a golpear, porque es parte de la maldición. Número 6, propensidad a los accidentes. Y nos vamos a la número 7, que es suicidios, muertes prematuras y antinaturales. En el versículo 20 dice, y perezcas pronto. Versículo 26, tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. En este momento, hermanos, hay que pensar si no tenemos algún ancestro que se hubiera suicidado. Si es así, nosotros tenemos que parar, orar y romper con la maldición de suicidios. Si cuando han venido situaciones difíciles a su vida, usted ha considerado que el suicidio podría ser una solución, o tal vez como cristianos no decimos me quiero suicidar, pero tal vez decimos cómo quisiera dormir y no despertar jamás. Bueno, es lo mismo, solo que lo dijimos políticamente de otra manera, pero sigue siendo lo mismo. Si nosotros en algún momento hemos albergado esa clase de pensamientos, número uno, pidámosle perdón al Señor. Y número dos, pidámosle que rompa con la maldición de suicidio, porque si lo hemos considerado, muy probablemente en nuestra línea sanguínea alguien de nuestros ancestros tuvo que luchar con esto y tal vez no logró vencerlo. Y nosotros también estamos luchando ahora con esto. Así es que el número 7, suicidios, muertes prematuras o antinaturales. Y ahora nos vamos a la parte más importante, hermanos. Es cómo se quebranta una maldición. Dan 7 pasos. Realmente todos daban 5 pasos, pero hay 7 pasos, hermanos, y yo se los voy a mencionar. Yo igual les voy a mandar este material para que ustedes lo puedan repasar en su casa. Miren, pues, número 1 dice, confiese su fe en Jesucristo y en el sacrificio que hizo en beneficio de usted en la cruz del Calvario. Paso número 1, hermanos, es recibir al Señor Jesús en el corazón. Yo estoy seguro que todos ustedes ya lo han recibido. Número 2, arrepiéntase y confiese todos sus pecados, rebeliones e iniquidades, tanto las propias como las de sus antepasados, y pídale perdón a Dios. Hermanos, en el libro del profeta Daniel, él dice cuando ora, Señor, nosotros hemos pecado y nuestros padres pecaron contra ti y nuestros padres se apartaron de tus mandamientos. Así es que al momento de orar, si el Señor les muestra algo, hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. ¿En qué nos sirve? O sea, si yo pido perdón por los pecados de mis padres, ¿el Señor los va a perdonar a ellos? No, hermanos, porque esto es una oración personal que cada quien tiene que hacer. Para que el Señor perdone a sus padres, ellos se tienen que arrepentir y ellos tienen que confesar sus pecados. Pero nosotros, ¿por qué los confesamos entonces? Bueno, nosotros los confesamos porque ahí empezó, esa fue la causa de nuestras maldiciones, los pecados de nuestros ancestros. Yo quiero contarles en la vida, sin haber tenido contacto con este material, el Señor me llevó a un punto donde yo tenía que pedirle perdón por un pecado que habían cometido mis padres. Por cierto, a ellos no les sirvió, pero me sirvió a mí. Había algo que yo tenía un problema y yo cuando oré, el Señor me dijo, este problema viene por esto que hicieron tus papás. Entonces yo le pedí perdón al Señor. Luego explicándole al pastor Carlos, me dijo, Eric,
Es que esa era la causa de esta reacción, esta actitud que tú tenías, me dijo. Esa actitud es como el fruto en un árbol, me dijo, pero la causa era la raíz. Y tú lidiabas con el fruto. Y aunque cortes el fruto hoy, el otro año vuelve a dar fruto el árbol, me dijo, hasta que no se corte la raíz. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces me dijo, el día que tú pediste perdón por el pecado que cometieron tus papás, ese día el Señor aplicó la sangre, su sangre sobre ese pecado, que fue donde empezó toda esta reacción. Se fue la raíz y se fue el fruto. Te arrepentiste por el pecado de tus papás y se fue esa actitud en tu vida. Así es que dice aquí en el 2, arrepiéntase y confiese todos sus pecados, rebeliones e iniquidades, tanto las propias como las de sus antepasados. Pídale perdón a Dios. El número 3 va relacionada con el número 4, hermanos, y el número 5 va relacionada con el número 6. Yo se los voy a explicar. El número 3 dice, perdone a todas las personas que le hayan hecho daño u ofendido o hayan sido injustas con usted, sobre todo bendígalas. Hermanos, nosotros no podemos pedirle al Señor que nos perdone si nosotros no hemos tenido la capacidad para perdonar, hermanos. Y el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando estamos orando, estamos diciéndole, Señor, perdóname así como yo perdono. Si yo perdono a medias, ¿cómo le estoy diciendo al Señor que me perdone? A medias. Si yo perdono mal, ¿cómo le estoy diciendo al Señor que me perdone? Mal, porque es, y perdónanos nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, eso es bien importante. Nosotros tenemos que perdonar, hermanos. Así es que dice ahí, perdone a todas las personas que le hayan hecho daño u ofendido o hayan sido injustas con usted, sobre todo bendígalas. 4, hermanos, dice, quebrante toda maldición puesta sobre su vida y renuncie formalmente a toda dedicación colocada en usted al servicio de Satanás o de algún demonio. Renuncia a todo contacto con cualquier cosa ocultista o satánica. Proclame que ahora usted es un creyente al servicio de Jesucristo. Perdón, les dije mal, la 3 y la 4 no va relacionada, es la 4 y la 5. En primer lugar, hermanos, en el inciso 4 dice que quebrantemos toda maldición. Y en el 5 dice, ordénenle a todos los espíritus malignos presentes en su vida como resultado de esa maldición o dedicación que huyan de inmediato en el nombre de Jesucristo. Esto lo dicen casi que todos los autores, solo la hermana Rebeca Brown agrega el inciso 5 y el 6. Yo les voy a explicar eso. Yo esto, hermanos, honestamente no lo oré cuando quebranté con la maldición, pero ya que lo sabemos de una manera más amplia, yo lo aconsejo que lo hagan. Yo solamente quebranté con la maldición, yo solo dije, Señor Jesús, yo quebranto la maldición de pobreza que vino a mi vida a través del pacto que hizo mi ancestro. Yo en este caso mencioné el nombre de mi ancestro, dije, el pacto que hizo este ancestro y lo rompo en el nombre de Jesús. Clamo tu preciosa sangre sobre ese pacto y lo dejo sin efecto en mi vida en el nombre de Jesús. Como les dije, nadie oró conmigo, nadie me oró, nadie me ungió, pero eso fue suficiente. Pero los autores mencionan que cuando uno quebranta, uno tiene que decir, ordene a todos los espíritus malignos. O sea, tendría que decirle, y en este momento, echo fuera todo espíritu de pobreza económica, echo fuera todo espíritu de insuficiencia económica en el nombre de Jesús. O sea, por un lado quebranté la maldición y por el otro lado eché fuera los espíritus. Pero Rebeca Brown agrega el inciso 5 y el inciso 6 y yo les voy a explicar un testimonio que conozco. En el inciso 5 dice, ordene a todos los espíritus malignos presentes en su vida como resultado de esa maldición o dedicación que huyen de inmediato en el nombre de Jesús. En el número 6 dice, en el nombre de Jesucristo ejerza autoridad sobre la maldición de destrucción que se puso en marcha como resultado de su voto quebrantado y ordénele que sea deshecha inmediatamente. Perdón, estoy equivocado por la rayita, me confundí. Es el 4 y el 5 que tienen relación y es el 6 y el 7 el que tienen relación. Y este 6 y 7 solo la hermana Rebeca Brown lo explica. Yo ahora se lo voy a leer de nuevo el 6, perdón. En el nombre de Jesucristo ejerce autoridad sobre la maldición de destrucción. Quiero que sepan que esta es una maldición diferente. Dice que se puso en marcha como resultado de su voto quebrantado y ordénele que sea deshecha inmediatamente. Como aquí se rompe con una maldición de destrucción, hay que ordenarle a los espíritus de esa maldición de destrucción que se vaya. Así es que en el 7 dice,
ordene a todos los espíritus malignos que tienen que ver con la maldición de destrucción, que huyan enseguida de su vida en el nombre de Jesús. El 7 aquí está relacionado con el 6, como el 5 aquí está relacionado con el 4. Yo les quiero contar qué significa esa maldición de destrucción. Yo tampoco no hice esa oración en mi momento. Y en el camino conocí a una señora que es muy especial. Ella, el Señor aquí en Guatemala la utiliza con el don de liberación. Y les quiero contar. El papá de ella contó esta historia en público, por eso las puedo contar. El papá de ella era pobre y visitó un centro espiritista. Aquí hay una potestad muy fuerte, no sé en su país, pero aquí se llama San Simón o Mashimón. Y básicamente la gente que lo busca es para pedirle dinero. Así es que este hombre fue, habló con el brujo y le dijo, mire, yo quiero que el diablo me dé dinero. Entonces el brujo hizo un ritual con él y le dijo, el diablo te va a hacer rico, pero él te va a pedir algo a cambio. Y él le dijo, ¿qué pide a cambio? Y le dijo, el diablo no pide nada material porque él es el príncipe de este mundo. Él lo que piden son almas, le dijo. Entonces, ¿tienes hijos? Y le dijo, sí, tengo dos. Bueno, ve pensando ya a quién de los dos le vas a dar, le dijo. Porque ese es el intercambio que pide Satanás. Eso sí, le dijo, Satanás se te va a presentar en sueños esta noche y te va a decir cómo te va a hacer rico. Y tú tienes que estar preparado a quién le vas a dar. Efectivamente, dice que esa noche en sueños se le apareció Satanás y le dijo que le iba a hacer rico. Y le dijo, te voy a dar una lista de ingredientes. Mañana nomás te despiertas, apunta la lista de los ingredientes porque se te va a olvidar. Apunta la lista de los ingredientes y yo te voy a decir cómo los tienes que mezclar. Eso apúntalo rapidito, porque si no lo apuntas y se te olvida, yo ya cumplí mi parte del pacto. Pero antes de que yo te dé los ingredientes y la fórmula y la manera de mezclarlo, ¿a quién me vas a dar? Y como ella lo había pensado, dijo, bueno, tengo a la nena, que es la más chiquita, total, es nenita, ella no me sirve para nada. Entonces le entregó a su hijita. Le dio ciertos ingredientes, la fórmula y cómo lo tenía que mezclar. Y eso, hermanos, en Guatemala es un licor. No lo voy a mencionar porque no vale la pena, pero es un licor con el cual él se hizo muy rico. Pero cuenta la hermana ahora, que es la que fue entregada cuando era chiquita, que en ese momento ella empezó a sentir ciertos poderes, empezó a mover objetos, empezó a levitar, empezó a salirse de su cuerpo y entonces ella se movió en el mundo del ocultismo. Ella fue bruja aquí en Guatemala, además de eso se casó con un hombre que era brujo y tuvieron aquí el Instituto del Método Silva para América Latina. Tenían colegio donde además de enseñar las clases normales que pide el Ministerio de Educación, también les enseñaban el método Silva, el método de meditación trascendental desde chiquititos. Y dice que pues les iba muy bien y todo. En su testimonio contó que a ella la evangelizó la doctora Esparza. Cuando la doctora Esparza vivió en Guatemala, la doctora Esparza tuvo contacto con ella, la doctora Esparza la evangelizó, esta mujer aceptó a Cristo y dejó todo el ocultismo. Pero qué cosa más interesante, dice ella, que cuando ella aceptó a Cristo, su papá cayó en locura, en demencia. Y entonces ahí es donde ella me explicó la maldición de destrucción, porque se quebrantó un pacto que se había hecho, pero como era un pacto tan fuerte, el diablo había puesto una maldición de destrucción como un seguro. Si quebranta tal maldición, entonces se activa otra maldición de destrucción. Y esta fue la de demencia. Dice que ella desde que se convirtió al Señor, su papá se volvió demente y estuvo encerrado en un cuarto y estuvo orando por muchos años y al fin, al cabo del tiempo, su pastor allá en Guatemala, porque la doctora Esparza se había regresado a México y cuenta que su pastor llegó un día y le dijo, mira, dice el Señor que hoy es el día de la liberación de tu papá. Entremos a su cuarto y vamos a orar. Dice que efectivamente entraron al cuarto y el papá volvió en sí y aceptó a Cristo y se arrepintió. Al mes el papá murió, pero ya murió habiendo aceptado al Señor Jesucristo, así es que nuestra confianza es que Él está en el cielo. Así es como les explico cómo se activa la maldición de destrucción. Así es que de nuevo en el 6 como en el 4 dice, en el nombre de Jesucristo ejerza autoridad sobre la maldición de destrucción que se puso en marcha como resultado de su voto quebrantado y ordénele que sea deshecha inmediatamente. Y 7 dice, ordene a todos los espíritus malignos que tienen que ver con la maldición de destrucción que huyan enseguida de su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora dice, ahora que es libre, dele gracias al Señor. Y aquí dice, hermanos, cómo mantener
Su liberación debe cumplir con este requisito. Dice, oír la voz de Jehová nuestro Dios para guardarla y para ponerla por obra. De nuevo, Deuteronomio 28, 1 y 15 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir. Vean que dice para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Salmo 1 dice, 1 versículos 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.